especial, muy especial. Pero no solamente porque vamos a ordenar una pastora y un pastor, sino por el contrario, hoy es un día tan especial que porque es un día especial vamos a ordenar a un pastor y una pastora. A ver si me entiende, es diferente. Una cosa es que el día especial fuese porque vamos a levantar pastores, y otra cosa es que porque es un día especial también levantamos pastores. ¿Entienden la diferencia? Y de verdad que hoy es un día especial y creo que tendríamos que tenerlo anotado en nuestro calendario. Hace unos domingos atrás hablé sobre lo que eran los años mellizos y cómo 2018 es copia de otros años que han pasado. Como por ejemplo, si usted toma un calendario, en el 2001 es el mismo calendario que 2018. Hablamos de que en 1923, en aquel momento en que se estaba instrumentando, acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial estábamos hablando de 1945, pero en 1923 estaba gestando, estaba saliendo a relucir el nombre de Hitler. Y no solo eso, sino que en 1923 Alemania entra en una hiperinflación donde un pancito valía 0,60 marcos alemanes. Es como si habláramos hoy de 0,60 centavos de dólar. Pero eso en enero de 1923. Cuando llegó diciembre de 1923, el pan valía más de 2 millones de marcos alemanes, es decir, más de 2 millones, haciendo el cambio, ¿verdad? Más de 2 millones de dólares, un pan. No tenía valor la moneda. La gente que no entiende lo que pasó, porque cuando la Tierra sabemos que se va trasladando, va girando alrededor del Sol, pero va trasladándose. Cuando la Tierra llega a cierto punto, la Tierra está observando lo mismo que observó anteriormente cuando la Tierra estaba en ese punto. Entonces hay cosas que van a suceder en este 2018 que ya sucedieron. Las cosas que fueron, serán, dice la palabra. Entonces tenemos que observar qué pasó con los años gemelos o los años mellizos de 2018 y vamos a entender las cosas que pueden pasar. Claro, yo no soy astrólogo ni lo quiero ser, pero la astronomía, no la astrología, la astronomía son señales en los cielos establecidas por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso la estrella de Belén. Por eso el Señor en Génesis 1, cuando comienza a hablar de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, está hablando de señales y dice, y serán señales en el cielo. Entonces nosotros tenemos que observar las señales de lo que viene. Tenemos que entender también que estamos en un tiempo donde la iglesia es real sacerdocio. Y hoy voy a hablar de lo que es ser un buen sacerdote, porque vamos a levantar los sacerdotes. Pero entender que todos somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, dice la palabra, pueblo adquirido por Dios. A ver, por favor, cierre sus ojos un momentito allí y dígale, Señor, voy a poner mi mente, mi alma, mi corazón para entender tu palabra. Voy a disponerme a entenderla. Hoy voy a luchar contra toda distracción. Voy a centralizar mi mente para recibir la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quisiera poder hablarles, y no sé hasta dónde voy a llegar, sobre modelos de sacerdocio. Quiero decirles que mientras en estos días estaba buscando la palabra para hoy, Dios me habló,
qué manera, con su palabra, ¿no? Porque nosotros por ahí decíamos, Dios me habló y no, viste, lo miramos, tendría que ir al psiquiatra. Dice que Dios le habla, que escucha voces. No habla de eso. Gracias a Dios todavía tan loco no estoy. Pero iba leyendo. Ya, y hermano, lo que Dios me iba a dar. Mi espíritu se regocijaba con la palabra que hoy quiero traerte, que es pan fresco y revelación del cielo. Miren, quiero hablarles de un pasaje que encontramos en el libro de Primera de Samuel, allí en el capítulo 2. Y allí hay dos versículos, bueno, en realidad hay muchos versículos, pero vamos a ver dos versículos al principio y luego otros más, pero estamos hablando de la versión Biblia de las Américas. Es para mí una de las mejores versiones de hebreo, arameo y griego. Y dice, por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente ahora está hablando Dios, ciertamente yo había dicho, Dios está diciendo, ciertamente yo había dicho, le está diciendo a Elí, al sacerdote Elí, al sumo sacerdote, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero, ¿cuántos saben que cuando en la Biblia hay un pero, es, hermano, donde tenemos que abrir nuestros ojos y prestar atención porque ahí hay una verdad? Dios le está diciendo, mira, Elí, yo te dije que yo y tu familia, tu padre, tu descendencia iban a ser bendecidos, pero mi pregunta para hoy, ¿acaso Dios cambia su palabra? ¿Puede Dios decirnos una cosa hoy y mañana otra cosa? Aquí está diciendo que sí. Aunque Dios es inmutable, aunque Dios no cambia lo que Él ha planificado, Dios a veces te dice algo para ver si vos tomás ese camino, pero como vos no tomás ese camino, entonces Dios dice, ok, ahora yo voy a actuar. Te di la oportunidad, la desaprovechaste, ahora viene esto. Por allí nosotros pensamos de que Dios no tiene preferidos. Y debo decir que Dios tiene preferidos. Los preferidos de Dios son sus íntimos. No es que Dios hace distinción de raza, de personas, de religiones. No es que Dios dice, los evangélicos no van a ir al cielo, o los católicos no van a ir al cielo, o los testigos de Jehová, o alguna secta de por allí. No. Dios abraza a todos. Dios dio su vida por todas las personas del mundo. Pero indudablemente aquellos que hacen la voluntad de Dios, bueno, Dios se agrada de ellos y a ellos los bendice. Por eso el Salmo tan claro, el que habita el abrigo del Altísimo, ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que habita el abrigo, no es para cualquiera la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es solamente para el que habita el abrigo, el que hace la voluntad del Padre, hermano. Ahora, aquí está diciendo que yo te había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. En otras palabras, parafraseando es, yo te dije que iba a haber una bendición sobrenatural para tu padre, para ti y para tu descendencia, pero, ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me... Mire esa palabra, hermano. Yo honraré a los que me honran. Amén. Y a los que me menosprecian, mire eso, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hermano, aquí hay que sacar astilla de este árbol,
hay que sacar astilla. Es decir, que Dios honra, Dios bendice al que le honra a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando alguien entra en el camino de Dios, empieza a honrar a Dios y luego apostata de Dios? Se va del camino de Dios y comienza a jugar con aquellas cosas que Dios ya nos dio. ¿Qué sucede con aquel que no cuida una salvación tan grande? Por eso el apóstol está diciendo, no sea que nos deslicemos, más vale que cuides el regalo que yo te he dado. Porque Dios va a honrar a los que le honran, pero va a tener en poco a los que lo menosprecian. Ahora, ¿usted entiende que Dios puede ser menospreciado? Que hay gente que no aprecia a Dios. Que hay gente, hermano, que no puede apreciar todas las bondades y el poder de Dios, que son mezquinos para con Dios. Y no hablo de lo económico solamente. Hablo de ser mezquinos en cuanto a tiempo y calidad de tiempo a Dios. Hay gente que menosprecia el domingo. Sabemos que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que es el día del Señor. Pero hay gente que todo lo que no hace durante la semana lo quiere hacer el domingo. Y se olvida de que ese día es el día del Señor. Bueno, todos los días son el día del Señor. No el domingo. Pero apartar un día para el Señor. Menospreciar las cosas de Dios. Ok. Entonces le dice, he aquí vienen días. Mire. Vienen días cuando cortaré tu fuerza. Es que, hermano, aquí para predicar sobre cada frase. Dios le dice, vos me menospreciás. Bueno, yo te voy a tener en poco. Pero te voy a decir algo más, te voy a cortar las fuerzas. ¿Vos te imaginas, hermano, lo que es ser un hombre o una mujer totalmente débil, desprotegido? Que tú te quieres levantar a las 9 de la mañana, porque ya es tarde, son las 9 de la mañana, pero no tienes las fuerzas. Y te sientas en tu cama y te caes, porque estás totalmente... Dice que Dios va a cortar la fuerza. Es que claro, cuando menospreciamos la cena del Señor, una de las cosas que viene sobre el que menosprecia la cena del Señor es la debilidad, la enfermedad y en algunos casos la muerte. Entramos en debilitamiento. Pero imagínate lo que implica, hermanos, no tener fuerzas para nada, ni para levantar la cuchara o el tenedor para llevar tu comida a tu boca, que tengas que valerte de personas que te den de comer. ¿Te ha pasado ir al hospital y ver casos así? Yo no necesité ir al hospital, solo vi morir a mamá y cuando le teníamos que dar de comer en la boca. ¡Qué feo! Ver a alguien imposibilitado. Y Dios le está hablando, hermano, a un sacerdote, al sacerdote Elí. Le está diciendo, me menospreciaste, yo te voy a tener en poco. Te olvidaste de mí, ahora te voy a cortar las fuerzas. Y dice mucho más todavía. Y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. En aquellos tiempos, tener un anciano era simbología o tipología de sabiduría. Al anciano se lo respetaba. Porque el anciano era el que en su genética trasladaba la sabiduría que había recibido a través de los años. Entonces tener un anciano en una familia era una tremenda bendición. Y todos iban al anciano a preguntarle, ¿qué tengo que hacer? Se lo tenía en cuenta. Imagínate ser un desorientado en la vida por no tener a quién acudir. Entonces estamos hablando del modelo Elí, modelo sacerdotal Elí. Pero bien, entonces encontramos un poquito más abajo un pasaje que ha dado lugar a que muchos teólogos pudieran opinar de forma diferente acerca de este pasaje. Allí dice,
por lo que Elí había hecho. Había pervertido el sacerdocio, no había cuidado del sacerdocio, y entonces Dios lo desecha a Elí. Y entonces Dios dice esta palabra, mire, después de desechar a Elí, Dios da esta palabra: pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Y quiero quedarme un poquito allí porque hay algunas incluso Biblias comentadas. Yo tengo, ustedes saben, soy un loco de las Biblias, tengo varias Biblias, pero una Biblia dice que ahí se estaba refiriendo en realidad a Samuel, como diciendo: voy a levantar un hombre como Samuel, que será fiel. Pero Samuel no era un sacerdote, aunque ejerció el sacerdocio. Él fue llamado a ser el profeta. Hay versiones o hay teólogos que con respecto a esto no opinan de la forma de la que Dios me habló, y que coincidentemente la Biblia de John MacArthur habla de quién era este sacerdote que Dios quería levantar y que el cual era un modelo diferente. Ahora ya vamos a llegar ahí, ya le voy diciendo quién era el sacerdote. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Es decir, que Elí era modelo de infidelidad. Ahora él quiere un fiel. Levantaré un sacerdote fiel que hará conforme, de acuerdo a la forma de Dios, a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. Mire, Dios está diciendo que ahora, como Elí le falló, el modelo de Elí no supo ser fiel, ahora Dios va a escoger un modelo al cual Dios mismo, mire, Dios le dice: yo te voy a hacer una casa a vos, pero una casa fiel, una genealogía quiere decir. Y dice: y él andará siempre delante de mi ungido. Ahí está la otra pregunta: ¿acerca de quién se está refiriendo Dios cuando habla del ungido? Entonces, algunos dicen: bueno, el ungido tenía que ver con Cristo, y que indudablemente, acuérdense que hay palabras que tienen un doble, un triple o un cuádruple cumplimiento. Indudablemente tiene que ver con el ungido, hablando de Cristo, el Mesías, el Cristo. Pero aquí está hablando del rey David. Y está hablando que va a estar delante del rey, delante del que fue ungido rey. Ahora ya lo voy entendiendo. Entonces, Dios va a levantar un sacerdote fiel, y este sacerdote va a tener una bendición grande, es que Dios le va a hacer una casa para siempre, y le dice: y él andará siempre delante de mi ungido. Ahora, bien, para que usted pueda entender, yo hice un croquis, traté de establecer, Señor, cómo le explico para que la iglesia no se confunda con los nombres y pueda entender con claridad lo que era el ministerio sacerdotal, lo que era el ministerio profético y lo que era el reinado. Entonces hice un esquema en base a lo que pasó en estas fechas de quien estamos hablando. Acuérdense que estamos hablando en este momento del sacerdote Elí. Allí es levantado Samuel, y acuérdense que cuando Samuel está siendo el representante de Dios en la tierra, la gente, el pueblo de Israel empieza: nosotros queremos un rey, nosotros queremos un rey. ¿Quieren un rey? Ok, le mando un rey. Y el primer rey fue Saúl. Ellos pidieron rey y Dios le dio rey. Pero luego de Saúl, acuérdense que vino David, y luego de David, por lo menos, vemos dos conspiraciones de sus propios hijos tratando de arrancarle el reinado a David. Y luego de David viene el rey Salomón. Entonces todo esto tenemos que contemplarlo en una panorámica para poder entender el modelo del rey, mejor dicho, el modelo del sacerdote Sadoc. Y ya van a entender por qué. Diga conmigo: Sadoc. Sadoc era un sacerdote que le tocó ministrar junto con otro sacerdote que se llamaba Abiatar. Pero miren, no lo quiero confundir, a ver si lo puedo llevar ahí. Miren, ok, espero que hayan salido los dos, uno solo. Ok, vamos a hablar de tres sacerdotes por hoy, y bueno, y un cuarto que sería
sacerdotes. El sacerdote Elí, el sacerdote Abiatar y el sacerdote Sadoc. Estos dos ministraron juntos por mucho tiempo, hasta que se tuvieron que separar. Pero Abiatar y Sadoc ministraron como sacerdotes los dos juntos durante el mismo periodo de reyes, de ciertos reyes. Entonces, sacerdote Elí, que es el primero que Dios desecha, ya lo leímos a eso. Y luego entra en acción el sacerdote Abiatar y entra el sacerdote Sadoc. Muy bien, la otra. En ese tiempo surgen profetas. Pero en ese tiempo, acuérdense que el profeta Samuel, un profeta por excelencia. ¿Cómo me gustaría tener profetas como Samuel? Señor, ¿no me mandas unas cuantas o unos cuantos profetas como Samuel? ¿Y por qué no, Señor? Unos profetas como Natán. Aprendí tanto de estos dos varones. Me leí las historias, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera Crónica, Segunda Crónica, hermano, porque las historias son apasionantes allí. Y hay tanto para extraer de lo que es ser un verdadero profeta. Bueno, pero también en aquel tiempo, acuérdense, el primer rey que Dios le levanta a Israel es Saúl, luego David, y Absalón y Adonías. Esto es importante, esos tres últimos nombres son hijos de David. Ahora, es interesante que podemos entender que David tuvo dos descendencias. Cuando David reinaba en Hebrón, tuvo algunos descendientes. Pero cuando luego David empieza a gobernar, y esto es importante, en Jerusalén, escuche, David comienza a gobernar en Jerusalén y gobernó 33 años. David gobernó en Jerusalén. Por eso ahora que todo el mundo y las Naciones Unidas están diciendo de que Jerusalén pertenece a Palestina, es realmente gente que no tiene conocimiento histórico. 33 años reinó el rey David en Jerusalén y 7 años reinó David en Hebrón. En Hebrón tuvo unos hijos y en Jerusalén tuvo otros. Ahora, David, es importante que entendamos esto, David tuvo estos hijos, tuvo muchos, pero estos tres fueron hijos de David, Absalón, Adonías y Salomón. Y estos dos, Absalón y Adonías, fueron hijos que quisieron, apartar a su padre como rey y quedarse ellos a gobernar. Es tremendo esa historia. Pero me va siguiendo. Entonces encontramos sacerdotes, profetas y reyes. Nada que ver una cosa con la otra. Son ministerios específicos. En la antigüedad, como hoy podemos entender que es Efesios se cumple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios para la iglesia de hoy en día. En aquel tiempo, reyes, sacerdotes y profetas. Muy bien, hasta ahí la tenemos. Porque voy a tocar unos nombres y yo quisiera que usted, hermano, no se pierda nada. Se coma todo el alimento. Acuérdese que tiene que usted pelear con la distracción. Cuando vengan a su mente otros pensamientos, hermano, rechace y concéntrese. Porque ahí hay palabra de Dios para usted. ¿Está? Entonces vamos a hablar de estos 3 ministerios. Miren qué importante. Quisiera hablar sobre lo que es el modelo sacerdote Elí. Volver un poquito hacia atrás. Aquí hay lugar. Modelo sacerdote Elí. Y encontramos en Primera de Samuel, mire qué interesante, Primera de Samuel capítulo 2, verso 12, en la Biblia de las Américas, dice que los hijos de Elí eran hombres indignos. Hombres indignos que no conocían al Señor. ¿Qué será un hombre indigno? A ver, para que no haya distracción. ¿Qué piensa usted qué podemos decir de una persona indigna? Muy bien, indigno, que no se merece. Indigno es alguien que no se merece. Entonces aquí está diciendo que
los hijos de Elí, miren, no solamente Elí era indigno, sino que sus hijos eran indignos. Y entonces dice que los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Ahora, hermano, Ofni y Fines, así se llamaban los hijos de Elí, estos dos eran sacerdotes, ministraban delante del altar. Ellos llevaban el pecado del pueblo, presentaban a Dios los pecados del pueblo, representaban al pueblo. El sacerdote representaba al pueblo. Cuando Dios quería escuchar al pueblo, el sacerdote lo representaba. Pero estos sacerdotes ni siquiera le conocían a Dios. Miren lo que puede pasar. Aquí está diciendo que no conocían al Señor. Los hijos de Elí también eran sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes en la tierra habrá que dicen ser sacerdotes, pero que no lo son? Apocalipsis capítulo 2, 9 y Apocalipsis 3, 9 habla de los judíos que no son judíos, que dicen ser judíos pero que no lo son. Entonces encontramos en estos días gente que dice que es cristiana, pero no lo es. Y aquí encontramos, acuérdense que nosotros somos hoy los sacerdotes, todos. Más allá de que vamos a ordenar a 2 pastores sacerdotes. Todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, puede ser que muchos vengan a la iglesia, pero que no representen al Dios de la iglesia. Que vengan a todos los domingos y ofrenden y diezmen y digan, bueno, yo soy un hijo de Dios, pero hermano, en el fondo, se tienen que compartir todavía. Acá los hijos de Elí decían que ministraban, pero no conocían a Dios. Qué triste, hermano. Qué triste que entrando en la última etapa, el último trama de la historia de la iglesia, en 2018, todavía haya personas que no se pueden alinear con los propósitos de Dios, no de una iglesia, con los propósitos de Dios. Que no se alineen todavía. Che. La segunda cosa que vemos del modelo sacerdotelí, en el verso 17, que dice que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Habla de los jóvenes que eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y entonces dice que era tan grande el pecado de los jóvenes era muy grande para el Señor. Es decir, que puede ser que haya personas que cometan pecado, pero que para la sociedad no sea pecado. A ver, hola, a ver si me entienden. Sí. Hay conceptos en nosotros que nos hacen pensar que lo que yo estoy haciendo no está mal. La sociedad me avala. Pero Dios dice, eso es desagradable para mí. Y lo que cuenta no es lo que tú o lo que yo pensemos, sino lo que piensa Dios a través de su palabra. Amén. Y la palabra es una sola. Amén. Es una sola. Entonces, ¿qué dice Dios de la homosexualidad? ¿Qué dice Dios de los adúlteros? ¿Qué dice Dios de la pornografía? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Bueno, eso es lo que te tiene que empezar a importar. No lo que un psicólogo te diga. Porque un psicólogo te puede decir, mira, ¿sabes qué? Tenés que engañar a tu esposa, porque si vos engañás a tu esposa vas a valorar y ella también te va a valorar. Mira vos, hay consejos de psiquiatras y psicólogos que te dicen, ay, hermano, eso no es voluntad de Dios. Tú no puedes mirar lo que se te canta la gana, porque está el televisor ahí y tú pagaste el cable y está bien, mira cualquier cosa. Porque estás envenenando tu alma. Y cuando una vez que el enemigo envenenó un alma, la va a seguir envenenando, hasta que la persona ya no puede retroceder. Ya no puede volver al camino de Dios. Ya aquello que era un deleite se convirtió en amo de esa alma. Entonces aquí encontramos que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres, mire usted, menospreciaban la ofrenda. ¿Sabe lo que hacían estos dos bandidos? Ofni y Fines. Cuando traían los corderitos, cuando traían la carne para asar,
cuando presentaban los holocaustos, ellos, Ofni y Fines, que eran los sacerdotes de ese tiempo, le mandaban al muchacho del garfio, un garfio que tenía, eran como 3 dedos grandes así, y entonces agarraban la carne, cuando estaba bien asada, le decían, cortame el mejor pedazo. Primero yo, decían ellos. Y se quedaban, hermano, con el mejor pedazo de carne. Lo que era ofrenda a Dios, se lo quedaban ellos. ¿Sabes cuántos pastores sinvergüenzas hay? ¿Sabes cuántos sacerdotes católicos sinvergüenzas hay? ¿Sabes cuántos líderes religiosos sinvergüenzas hay? Que cuando la gente con sudor del trabajo traen ofrenda, lo primero que hacen es pensar en ellos y no pensar en que eso es para la obra de Dios. En Estados Unidos, si yo hablara de Estados Unidos, Dios mío. Perdón, yo sé que no voy a ofender a muchos cuando diga esto, pero yo doy gracias a Dios por el presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump para los estadounidenses es una oportunidad de Dios para Estados Unidos. Porque Donald Trump, más allá de lo que sea como persona, él se ha alineado a un propósito divino. Y de alguna manera a ellos, él hace que se bendiga Israel. Y Génesis capítulo 12 dice, a quienes te bendigan, hablando de yo los voy a bendecir, pero quienes te maldigan los voy a maldecir. Entonces veníamos, hermano, con un presidente musulmán, Obama, que estaba llevando a todo lo que es Estados Unidos a una desviación de los propósitos de Dios. Agenda lésbica, ¿ok? La mujer es dueña de su cuerpo, puede abortar cuando quiera, y las grandes partidas de dinero que iban a las clínicas en Chicago en forma especial, que era ¿para quién? Para las asociaciones y clínicas que se dedicaban a hacer abortos. Oh, mi hermano. Y hubo un retorno a la palabra de Dios, más allá de lo que sea Donald Trump. Y esto es una oportunidad para los Estados Unidos. Y Dios va a bendecir a Estados Unidos en este tiempo, aunque para el mundo haya hiperinflación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Prepárese México, prepárese Argentina, prepárese todo lo que es Latinoamérica a entrar en un tiempo de default, donde la hiperinflación será tremenda. Pero en Estados Unidos, por ser una nación que ha bendecido a Israel, Dios va a mantener el pacto y la palabra, esa promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, a ti te bendigo y a quienes te bendigan voy a bendecir. Yo le daría un aplauso al Señor. Gracias, papá, porque estamos en Estados Unidos, Norteamérica. Ahora, estos hombres menospreciaban la ofrenda del Señor, entre otras cosas. Estos eran bandidos, hermano. Eran sacerdotes, requete de contra bandidos. Ahora miren, verso 22. Elí era ya muy anciano, claro, era el sumo sacerdote. Y los hijos de él, Ofni y Fines, eran los que se manejaban toda la iglesia, ¿viste? Uno estaba encargado de oración, el otro estaba encargado de las ofrendas. Esto era tremendo, hermano, se quedaban con todo. Pero, dice, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo delante de todo Israel. ¿Sí? Él oyó comentarios, le llegaron comentarios que le decían, mira, tus hijos son tremendos, pero son tremendos tus hijos. Y entonces Elí, que estaba viejito, ¿qué hacen? ¿Qué hacen mis hijos? Oh, tus hijos roban las ofrendas, menosprecian, no conocen a Dios. Y una cosa interesante, y como se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Usted sabe que los judíos, hermano, ya llevan en su sangre el ser muy buenos comerciantes.
Y muchas de las cosas pasan por lo que es el comercio. Yo he estado en Israel, en las oportunidades que estuve, uno puede, ustedes van por ejemplo, hay un mercado, ahí muy cerquita del Muro de los Lamentos, hay un mercado donde de un lado están los palestinos y del otro lado están los judíos. Y todos están vendiendo. Ahí venden los palestinos, venden los judíos. Y no hay tiro ni nada por el estilo. Se respeta. Pero usted mira la presentación en el mercado. En la presentación de las frutas. Cómo los judíos presentan las cosas. Ah, hermano. Vos terminás amando a los judíos. Los terminás amando. Porque hermano, cuando Dios le da la promesa de que, y hermano, acuérdese, ahora hablamos de 1948, cuando las Naciones Unidas le entregan la tierra a Israel, ¿saben qué le dieron? El desierto le dieron. ¡Qué bandida las Naciones Unidas, hermano! El desierto de Sinaí le dieron. Y todo lo que sería, porque Jerusalén en realidad no se la dieron ahí. Los judíos la tomaron. Pero en medio del desierto, si ustedes pudieran observar el riego, lo que ellos hicieron, y hoy uno puede pasar y ver millas y millas y millas de frutos en medio del desierto. Puedo decir, ay hermano, qué bárbaro estos judíos. En ese tiempo, ahí cerca donde estaba el tabernáculo, había mujeres que vendían. Pero ¿saben qué hacían los bandidos de los sacerdotes? ¿Vos querés vender aquí? ¿Vos querés tener este puestito aquí? Sí. Pasa para adentro. Primero te voy a probar yo. Eso hacían los sacerdotes, hermano. Y las mujeres, con tal de tener un dinerito, caían en manos de estos bandidos. Miren lo que era el modelo Elí. Terrible, ¿verdad? Entonces dice, se acostaban con las mujeres que servían a la... Ese es el modelo del sacerdote. Pregunto. A ver, no levanten la mano, no diga yo, ni están hablando, hijo. No. Nada de eso. ¿Habrá alguno aquí que se sienta representado por este modelo? Espero que no. Y si hay alguien que en algún área se sienta representado por este modelo, Elí, por favor, convertite. Cambio de dirección, 180 grados. Cambia ya, porque el Señor viene. Y viene a buscar una iglesia sin mancha. Y esas, dice el libro de Judas, son manchas en los árabes. Bueno, cuando Dios buscaba, esto, hermano, anótelo, por favor. Cuando Dios buscaba que lo representaran ante el pueblo, llamó a profetas. A ver, Dios quería hablar al pueblo. Y entonces cuando Dios iba a hablar al pueblo, elegía un profeta y le decía al profeta, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo. Dios levantaba profetas para expresar su voluntad a través del profeta. Pero mire la diferencia. Cuando Dios quería que representaran el pueblo ante Él, llamó sacerdotes. A ver, cuando Dios decía, tengo un plan que le quiero dar a mi pueblo, entonces, cuando Dios quería que representaran el pueblo ante Él, llamó a sacerdotes. Cuando Dios le quería informar algo al pueblo, llamaba a los profetas. Pero Dios le levantaba a alguien del pueblo como sacerdote y decía, preséntate ante mí ahora y dime lo que está haciendo el pueblo. Por eso, hermano, qué importante el sacerdocio. Mire la diferencia, por favor, concéntrese. Cuando Dios buscaba que lo representaran ante el pueblo, llamó profeta. Pero cuando Dios quería que representaran el pueblo ante Él, llamó sacerdote. Entonces tenemos que tener muy en claro qué somos. ¿Seremos profetas? ¿Seremos sacerdotes? ¿Y por qué no en este tiempo sacerdotes profetas? ¿O
pueden estar ministrando y a la misma vez profetizar. ¡Qué belleza! Gracias, Señor. Dios eres bueno. Ahora, habíamos leído hace un momento que Dios dijo, levantaré un sacerdote fiel. Expliqué un poquito algunos principios teológicos que pensaban que se referían a Samuel. Otros dijeron, bueno, entonces posiblemente se está refiriendo a David, pero en realidad estaba hablando del sacerdote Sadoc. Miren, ya voy enfocándome para terminar. Abiatar y Sadoc eran los sacerdotes de ese tiempo. Preste atención, un poquito más. Entonces vamos a mirar el modelo del sacerdote Abiatar y el modelo del sacerdote Sadoc. Abiatar fue fiel a la visión de Dios, pero por un tiempo. Escuchen. Abiatar fue un hombre fiel a David en una ocasión, pero luego fue infiel. Abiatar fue sacerdote fiel a David en la conspiración de Absalón, pero no así con la conspiración de Adonías. Bien, quiero explicarle un poquito. Necesitamos explicar esto. David estaba reinando. De pronto, uno de sus hijos mayores, que era Absalón, tenía, deseos de ser pastor, pero no pastor de ovejas. Entonces, como tenía deseos y ambiciones de poder, Absalón comenzó a pararse a la puerta de la ciudad de Israel. Y cuando se paraba en la puerta comenzó a comprar a la gente. No, lo que pasa es que mi papá está muy ocupado. Qué lástima que mi padre, el rey David, no te puede atender, pero te puedo atender yo. Yo soy lo mismo, yo, mi papá, lo mismo. Y Absalón comenzó a comprar la voluntad de la gente. Cuando Absalón había logrado convencer a gente importante aún del reinado de David, levanta la primera conspiración en contra de su propio padre, y cuando David le llega a los oídos de David que Absalón lo quería matar a su propio padre para quedarse con el gobierno, David dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a irnos. Y entonces se empiezan a ir. David, parte del pueblo, y muchos dijeron, nos llevemos el arca. Escuche eso. Porque el arca era simbología de la presencia de Dios. Nos llevemos la presencia de Dios, David. Y cuando van llevando la presencia de Dios, David le dice a Sadoc y a Abiatar, momento. Vamos a dejar el arca. No vaya a ser que el arca ahora también sea en contra nuestra. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a bendecir igual. Y le dice a Abiatar, al sacerdote Abiatar y al sacerdote Sadoc, le dice, ustedes van a hacer una cosa. Ustedes van a devolver, van a llevar el arca, van a llevar la presencia de Dios. La van a llevar otra vez allí, a Israel. Es decir que, hermano, si miramos, Abiatar y Sadoc eran las personas de confianza, porque ellos tenían que cargar con la presencia de Dios y devolvérsela al pueblo. La función entonces de estos sacerdotes era darle la presencia de Dios al pueblo. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Es lo que todo sacerdote debería hacer. Que el pueblo pueda obtener la presencia de Dios. Para eso fueron llamados Abiatar y Sadoc. Pero mire, hasta ahí va bien. Hasta ahí Abiatar era fiel a David. Pero es lo que sucede con el chisme. Viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Tened cuidado, Salomón. El pastor, mirá, es así. Y le entra en el oído. Dijo, no es así, pero le quedó en el corazón ese dardo que le metieron. Y sigue fiel. Abiatar todavía lo sigue a David. Pero cuando muere Absalón, es otra historia. ¿Cómo muere Absalón?
no me voy del tema. Cuando muere Absalón, el que tendría que haber sucedido en el trono a David no era Salomón, sino tendría que haber sido Adonías. Pero mire lo que sucede con el sacerdote Abiatar. Con Absalón, él siguió siendo fiel a David. Pero cuando vino un mover del Espíritu Santo nuevo sobre la iglesia, ese sacerdote, Abiatar, se apartó y siguió a Adonías en cambio de seguir a David. Yo sé que quizás para muchos se les confunden los nombres y las historias. ¿Qué va a ser? Que el Espíritu Santo te la termine de enseñar. Pero Abiatar con David no fue fiel. Y en la conspiración de Absalón, pero no así con la conspiración de Adonías. Abiatar, mire qué interesante, lo movieron las expectativas del posible nuevo rey. Es que cuando miramos la historia, Adonías hace una fiesta, un asado como el de hoy, como el que vamos a comer dentro de un ratito. ¿Tenés hambre? Prepárate a comer un asadazo, hermano. ¿Pues sí? Sí, bueno, mensaje. Entonces, aquí vemos a Adonías que empieza a tocar gente clave que estaba en el gobierno con David. Uno de ellos fue Joab, que no le quiero hablar de él porque era uno de los hijos de Sarvia. Eran tres. Y Joab era el hijo de Sarvia. Sarvia era hermana de David. Hay un lío ahí, pero un sobrino va. Y empieza Adonías a juntar gente. Y dijo, a mí me pertenece, que yo me quede en el reinado. Ustedes saben que después de David quedó Salomón. Y Salomón fue uno de los últimos en nacer. Creo que fue el último. Y hermano, le dieron el reinado a Salomón. Pero Adonías comienza a conquistar gente. Adonías. Otra vez para conspirar en contra de su propio padre. Y ahora el sacerdote Abiatar dijo, este movimiento que estoy viendo me gusta. Ya David está medio viejo, Adonías es un joven nuevo, muy bonito por cierto, ahora van a ver eso. Y dijo, me voy a enfilar con Adonías. Se cambió de partido, era demócrata y ahora republicano. No te muevas, hermano, por las expectativas que el medio promueve. Escucha eso, por favor. Hay en la iglesia del Señor, hay expectativas de cosas nuevas. Entonces vamos a suponer que viene, viste, qué sé yo, un evangelista a Brownsville. Y él cuando empieza a profetizar empieza a temblar todo. Vi los otros días un loco, hermano, evangélico, estoy hablando de evangélicos, un loco, una monada, y lo presentaban como un hombre lleno del Espíritu Santo. Las nuevas expectativas del mover de Dios. Bueno, hay que cantar tal canción para que veamos cómo la presencia de Dios cae. Bueno, es que tenemos que vestir a todas las hermanitas de doncellas de Jerusalén y saltar aquí todo el día. Y eso es una expectativa nueva, hermano. ¿Será que las expectativas nos tienen que mover a nosotros? ¿O será que lo que nos tiene que mover a nosotros son las promesas de Dios? Amén, aleluya. Bueno, yo voy a ir ahí a Cielo de Gloria porque, mirá, es un ministerio nuevo aquí en la ciudad. Tiene 3 años, ¿viste? Y están creciendo esos locos. ¿Será que Dios te llamó a estar acá? Porque si Dios no te llamó, no se te ocurra venir. Porque esto es solamente para algunos. Expectativa. Cuando nos dejamos llevar por las expectativas. Ahora, los sacerdotes de Dios se mueven por las promesas de Dios, no por las expectativas. Y Adonías fue alguien que se movió por las expectativas.
ahí va a ser rey. Y va a ser bueno, ¿eh? Eso, tiene características, tiene dones de buen líder. Tiene va a ser buen líder, ¿eh? Qué lindo cuando veo miradas que me están entendiendo. Qué lindo que es eso. Cuando vos ves que, viste, ¿what? Y se ponen así, ¿no viste? No entienden nada de lo que estoy diciendo. Pero hay gente que está... te entendí. Qué lindo tener gente entendida. Ok, miren. El verdadero sacerdote de Dios puede ver los juicios y las promesas que se están moviendo en el medio. ¿Saben cómo le decían a Sadoc? El vidente. Un sacerdote vidente. Un sacerdote que podía observar los juicios que estaban por venir, pero también a la misma vez las cosas que estaban por pasar. He hablado de 6 escenarios proféticos. He venido enseñando todo 2017 y parte de 2016. Los 6 escenarios proféticos en los cuales Dios nos está marcando. Por esos 6 escenarios nos está diciendo que el Señor Jesucristo viene ya. Y dijimos, los astros son algo que tenemos que observar. El mundo como sistema es algo que tenemos que observar. Lo que sucede en la tierra es algo que tenemos que observar. Lo que sucede en la iglesia es algo que tenemos que observar. Lo que sucede en Israel es algo que tenemos que observar. Y lo que sucede en Babilonia es algo que tenemos que observar. 6 escenarios que bíblicamente nos están diciendo el Señor ya viene, ya viene. Así que prepárate porque el Señor ya... 6 escenarios que nos están diciendo la misma cosa. El Señor ya viene. Tendría tantas cosas para decir sobre esto. Pero ahí vemos ahora al sacerdote Sadoc. Sadoc era un vidente que supo ver los ambientes y los panoramas espirituales. Qué lindo esto. Gente que a veces no ve, pero como tiene fe, permanece en el lugar. Y luego empieza a ver el panorama espiritual. Por eso el Señor dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Hay una dicha, hay una bendición para el que no viendo permanece. ¿Cuántas veces en la vida vos y yo no hemos sentido a Dios? Le pedíamos algo a Dios y Dios parecía que estaba mirando para otro lado y no nos contestaba. Pero Dios estaba trabajando contigo. Y el silencio de Dios era para enfocarte en el propósito de Él. Pero permaneciste fiel. Y dijiste, aunque yo hoy no siento a Dios, yo voy a ser fiel a Dios. Voy a ser fiel a mi esposa. Voy a ser fiel a la iglesia. Voy a ser fiel al ministerio. Yo voy a serte fiel, Señor. Aunque no veo, yo soy fiel. Sacerdotes como Sadoc, que podían ver los ambientes y panoramas. Mi pregunta es, ¿estarás en la próxima visitación del Espíritu Santo? A ver, te lo vuelvo a preguntar. Cuando el Espíritu Santo venga a visitar una ciudad, cuando el Espíritu Santo venga a visitar congregaciones, Dios dirá, no, a este no lo voy a utilizar. O Dios dirá, este me será un escogido para mis propósitos, una escogida para mi propósito. En el próximo mover que viene sobre la iglesia, serás un Elí, serás un Abiatar o serás un Sadoc. Porque mire, Sadoc pudo ver cuando Saúl perseguía a David, que eso no era, y él entendió que eso no era una división del reino, sino un plan de Dios para entronarlo a David, para prepararlo en el desierto
era una división del reino. No. Sadoc dijo, no. Saúl lo está persiguiendo a David, pero es que Dios tiene propósito para con él. Y cuando Dios lo levanta a David, hermano, Dios bendice a Israel. Pero cuando ya David era viejito, le tuvieron que poner una doncella para que le calentara los piecitos. Y entonces ahí se levantó el otro marido de Adonai para querer tomar el trono. Mire, 1 Samuel 9:9 dice que antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces, es como cuando decimos, a ver, ¿qué ministerio voy a desarrollar yo en el 2018? A ver, ¿quién es profeta? A ver, ¿a quién le puedo preguntar para ver qué función voy a cumplir dentro de la iglesia? Y entonces, uno escoge a alguien que por los dones uno pudiera decir, esta persona es profeta. Y si no, bueno, le mando un WhatsApp. O le mando un mensaje de texto al profeta de turno para que me diga una palabra de Dios para mí. En aquel tiempo, hermano, se buscaban en los videntes. ¿Sabes cuántas iglesias van detrás de un profeta? Claro, mientras el profeta te diga lo que tú quieres escuchar, tú dices, ese es el profeta de Dios. Pero cuando se te para delante un profeta y te dice, estás cayendo en pecado, estás mal, sentate y espera. No nos gusta, no. Ese es profeta del infierno, ese me profetiza cosas malas siempre. Ok. Conspiración de Absalón. Bien, voy a terminar. Segunda de Samuel dice, y aquí Sadoc, miren, pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios, y Abiatar, acuérdense los dos sacerdotes, Abiatar y Sadoc, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Acuérdense, Absalón dijo, me voy a quedar yo en el trono. Y David dijo, bueno, ok, antes de yo matar a mi hijo, más vale, pueblo, ¡vamos! Y se empiezan a ir. Y Absalón venía para quedarse, se llevan el arca. Pero, en el verso 25, y el rey dijo a Sadoc, ¿quién era el rey? David. Dice, pare. Sadoc, ¿qué? Vos que sos fiel. Carga el arca y volvete. Nosotros nos vamos a quedar esperando la otra presencia de Dios. Pero todos dependían de que el arca era la presencia de Dios. No, lleva el arca de vuelta. Ya se habían venido un buen tramo. Y ahora se vuelven Sadoc y Abiatar para llevar la presencia. Eso ya se lo expliqué. Entonces David le confía a Sadoc el hacer volver la presencia de Dios, el arca de Israel. Entonces luego viene, acuérdense que estamos en la conspiración de Absalón, luego viene la conspiración de Adonías, que era el otro hijo. Pobre David, diríamos, ¿no? Pobre David, que su propio hijo 2 veces le quieran sacar el trono. Primero uno y después el otro. Entonces la conspiración de Adonías, entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo que usted piensa que quizás que Agit es el nombre de un varón, pero no, Agit era una de las esposas de David. Entonces, entre tanto Adonías, hijo de Agit, es decir, acá está nombrando a la mamá, y el papá era David, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Mire ese Adonías. Está diciendo, yo voy a ser rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo, 50 hombres que corrían delante de él. Es decir, eran los guardaespaldas de Adonías, iban delante de Adonías abriendo el lugar. ¡Ábranse! Ahí viene el rey, el que va a ser rey, ahí viene. Iban 50 tipos corriendo delante. Y Adonías detrás. Pero mire esto es importante. Su padre, ¿quién era el padre de Adonías? Muy bien, está despierto, hermano, muy bien. Adonías. Él tenía un padre que nunca lo había contrariado. Mire. Perdón, hijos. Perdón. Qué triste es cuando tu papá nunca
dice, no, no vas a hacer eso, no, no vas a ir a ese lugar. Sino, bueno, está bien, anda. Papá, me voy a ir dame la llave del auto que me voy a ir de parranda, ¿viste? Bueno, está bien, anda. Es bueno, ¿viste, papá? Qué bueno. Mire esa actitud de David, que nunca contrarió a sus hijos. Ahí está diciendo, su padre nunca lo había contrariado. Estamos hablando de Adonai, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Es decir, David, hermano, tenía tanto trabajo en el reino que se olvidó de su familia. Algo que hablamos, creo que fue el miércoles pasado, en la reunión de líderes. Se olvidó de sus hijos. Se vio con tanto trabajo que ni siquiera se preocupó. Y miren lo que creó. Un monstruito. Adonías fue un monstruo, hermano. Pero su padre nunca le había puesto disciplina. Es importante que los padres aprendamos a decirle a nuestros hijos, no, no porque no, sino, no, porque esto no es bueno para vos. Papá, yo me aburro ahí con el argentino ese que anda predicando ahí cuando me lleva a la iglesia. Me aburro. No me gusta cómo habla. Mira, hijo, mientras vos tengas 18 años y estés bajo mi techo, yo creo que ese alimento es bueno para vos. Vamos a ir a la casa del loco ese. O de otro, ¿viste? O de otro pastor por ahí. Era también hombre de muy hermoso parecer. Mire esa característica de Adonías. Siempre conseguía lo que quería. Uno diría, bueno, pero la buena pinta siempre viene a tu favor. No, a este le viene en contra. Ser lindo, ser cualificado físicamente, no fue bueno para Adonías. La gente decía, mire, el sacerdote había tal como uno. Yo total viejito, David ya está viejo. Votemos a Adonías. Abajo David, arriba Adonías. Hermoso, y había nacido después de Absalón. Mire qué interesante. Le correspondía, ya Absalón había muerto, Amnón, que era el más grande, había muerto Absalón, ahora le correspondía a él el trono. Pero hay algo muy interesante que pasó. Había consultado con Joab, mire, Adonías, estamos hablando de Adonías, ¿no? Había consultado con Joab, hermano, era uno de los hijos de Sarvia. Ese tipo era un sanguinario, mató a 2 generales, mientras eran en época de paz, él mató a 2 generales de Israel. Joab, cuando venía saliendo David, que venía huyendo del trono para que su hijo Absalón lo tomara, un loquito llamado Simei le empieza a tirar piedra a David y le dice, por eso te estás saliendo del reino, porque Dios no estaba contigo, porque tú eres un sanguinario. Y dice uno de los hijos de Sarvia, que eran 3, le dice a David, déjame que baje, que le corto la cabeza. Porque esto lo querían defender a David. Hermano, estaban acostumbrados, mataban de a cientos de personas, eran terribles estos hombres. Y ahora este bandolero de Adonías, que era uno de los hijos de David, se había logrado traer a Joab, que era alguien que había defendido con su vida a David. Lo conquistó. A ver, ya había consultado, hijo de Sarvia, ¿ves? Había consultado con Joab y con el sacerdote Abiatar. Mire ese Adonías. El sacerdote que, venite conmigo, yo soy el futuro para Israel, vení. Joab, ya tenía 2, un guerrero y un sacerdote. Ya casi estaba hecho. Mire, en el verso 9, quiero avanzar. Y Adonías sacrificó oveja, buey y animales cebados junto a la piedra de Zoelet. ¿Sabe qué significa la piedra de Zoelet, músicos? Pasen, por favor. La piedra de Zoelet es la piedra de la serpiente. ¿Sabe lo que significaba eso? Ya estoy terminando, por eso pasa la música. ¿Sabe lo que significa eso? Que hizo en un altar, que no era el altar de Dios, un sacrificio a otro Dios. Mire ese Adonías.
y los invita a todos a adorar allí. Y entonces invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero mire, pero no invitó, en aquel tiempo, ¿se acuerdan que yo le dije había dos profetas? Uno era Samuel y el otro era Natán. Natán era de los profetas, de los buenos profetas. Natán era de la clase de profeta que se le acercó a David y le dijo: David, esta historia que te conté, ese sos vos. Cuando David se había quedado con Betsabé, ¿se acuerdan? Ese profeta, hermano, que denunciaba el pecado, no el que se vende. Pero no invitó al profeta Natán. Ay, hermano, y cuando empecé a estudiar la historia de Benaía, yo, sin conocerlo, cuando llegue al cielo, lo quiero conocer a este. De verdad. Y le voy a dar la mano a Benaía, sos. No le voy a besar el anillo. Pero que le voy a dar la mano. Le voy a dar la mano. ¿Saben que Benaía era el encargado de los guardaespaldas de David? Hermano, en pleno invierno se bajó y mató un león como si yo pudiera matar un gatito, ¿viste? Unas cualidades este Benaía. Pero fíjense, Adonai no lo invita ni a Benaía, ni a Natán, ni a los valientes, porque David tenía unos cuantos valientes que, hermano, cuando David le dice: vámonos, dejemos el reinado, que se quede mi hijo Absalón con el reinado, le dijeron: rey, tú sabes que estamos dispuestos a dar nuestra vida por vos, rey. ¿Qué quieres que hagamos? Si tú dices que nos vamos, nos vamos. Pero si hay que morir aquí, morimos aquí. Eso era los valientes. Cuando tú empiezas a leer la historia de los valientes de David, hermano, yo ya se lo pedí por la duda, ¿no? Te aclaro. Sé que, Señor, yo quiero de esa calidad de valiente al lado mío. Por todo lo que viene ministerialmente para esta iglesia. Necesito esa calidad de gente. Y ya Dios la está entregando. Te aseguro. Y miren, ¿por qué no lo invitó a Adonías, a su hermano Salomón? Porque dijo: no vas a hacer que yo toque de Salomón, de rey. Yo tengo que ser rey. Salomón es el último. Él no tiene, a él no le corresponde. Pero sucede algo tremendo, hermano, en esta historia. Yo no la puedo terminar de contar. Entonces Natán habló a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Pero era la esposa, una de las esposas importantes de David. David la amaba a Betsabé. Siempre la amó. Le encantó a esa mujer. ¿Qué tendría esa mujer? Pero lo cierto es que, mire, un profeta cómo puede cambiar un ambiente. Y un ambiente puede cambiar el destino de una nación. ¡Escuche! Un profeta puede cambiar un ambiente y un ambiente puede cambiar una nación. Natán le dijo a Betsabé: vení, quiero hablar con vos. ¿Vos sabías que Adonías está queriendo tomarle el trono? Y quien corresponde, porque ya David había dado una palabra: cuando yo me muera, yo voy a poner a Salomón por rey. Soy rey. Pero esa palabra de Natán, que no se cayó, no se la guardó, sino se arriesgó, le dijo: Betsabé, te voy a decir algo, mirá, anda a verlo al rey David. Está ahí, hay una doncellita que le está calentando los pies, pero andá y recordale que él tiene que ungir a Salomón. Hermano, es que tenés que entender que el rey Salomón marcó un hito de la historia de Israel como nunca antes. Ningún rey de todos los reyes de Israel, ningún rey trajo tanta sabiduría y revelación como Salomón. Quiero decirte que la iglesia de Jesucristo en la tierra, no esta, nosotros somos parte de esa iglesia, entra en un tiempo, en un kairos de revelación y sabiduría como nunca antes. Cuando en el libro de Génesis hablamos de los 7 años de las vacas gordas y luego los 7 años de la
Yo no sé en qué año estamos, aunque creo saberlo, pero no lo quiero atemorizar. En estos 7 años, ya estamos dentro de los 7 años de la vaca gorda. Cuando termine ese periodo, viene el rapto de la iglesia. La iglesia verdadera va a ir ante el tribunal de Cristo, al bimá de Cristo. La iglesia que no ha sido fiel va a ir también al bimá de Cristo, pero va a volver en un abrir y cerrar de ojos. Amén, aleluya. Vuelve para entrar a la tribulación. 7 años de vacas flacas. Hermano, esto es revelación de Dios. Salomón trajo tanta revelación y sabiduría que los otros reyes decían: yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Y lo iban y lo visitaban a Salomón y le decían: ¿cómo hace para gobernar? ¿Cómo hace para que haya tanta bendición? Nunca en toda la historia de Israel hubo tanto esplendor como en el tiempo de Salomón. Pero miren los planes del enemigo detrás del ropaje de Salomón. Un Absalón y una Adonías que venían a cortar un propósito de Dios. Pero Dios escoge sacerdotes y profetas de acuerdo al corazón de Dios. Hombres como Salomón, hombres como Natán, que no le importa perder su vida, pero que dicen lo que Dios piensa, que atraen los propósitos divinos. ¡Aleluya! Cuando venga este mover del Espíritu Santo que ya está por venir, cuando Malaquías dice: en el día del Señor, sabemos que el día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es el momento donde empieza la gran tribulación. Ese va a ser el día terrible. La semana 70 de Daniel. La congoja de Jacob. Ese es el día del Señor, cuando empiece. Cuando eso empiece, dice el libro de Malaquías que antes Dios hará volver el corazón de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. Aleluya. Viene un mover del Espíritu Santo Gloria a Dios. sobre la iglesia de Jesucristo. Gloria al Rey. Aleluya. Viene un precioso mover, hermano. Viene un mover del Espíritu Santo. Otros profetas en tiempos pasados profetizaron sobre lo que va a pasar en Brownsville. Escuche. Viene un mover del Espíritu Santo de Dios Aleluya. para su iglesia fiel. Y Gloria. mi pregunta es esta: ¿dónde vas a estar? Porque Dios está marcando la diferencia. Dios dice: con él sí, con él no. A alguno Dios le va a decir como Elí: te di la oportunidad. Lo que yo pensaba que te iba a dar, no te lo voy a dar. Pero cuando Dios dice: me suscitaré un sacerdote fiel. Estaba hablando de Salomón. Un sacerdote fiel. ¿Puede Dios mirarte y decirte fiel? Como le está diciendo hoy a Salomón. A este Salomón. No al Salomón de la historia. ¿Podrá Dios decir: aquí hay un sacerdote fiel? Yo puedo decir: sí, yo creo que Dios lo está mirando a él y le está diciendo: Salomón, por cuanto has sido fiel, en lo poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén, amén. Dios está suscitando sacerdotes. Aleluya. Dios está mirando mujeres. Dios no hace ahí sí, no hace distinciones ministeriales. Amén. Dios levanta pastoras, profetas, Gloria a Jesús. evangelistas, pastores y maestros, pero apóstolas no. Cuando en 1 de Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer enseñar. Esa palabra enseñar es palabra apostólica. Es decir, la mujer no puede enseñar apostólicamente porque es algo que Dios ha determinado para un hombre. Pero, pastora,
maestras, profetas. Claro que sí. Amén. Hermana, Dios ha visto tu fidelidad. Preciosa de Dios. Aleluya. Dios te probó con fuego. Dios te probó con fuego. Pasaste pruebas muy duras. Perdiste un hijo. Gloria a Te Dios. sacó tu esposo, te sacó otro hijo. Los encarceló. Te dejó dos a tu par, pero permaneciste fiel. Y aunque no me veía, dice el Señor, como Moisés que miraba lo invisible, permaneciste fiel. Y porque fuiste fiel, Dios te levanta y te dice, tú eres como Sadoc. Gloria a Jesús. Aleluya. Este es un día de gloria. No por ello. Este es un día de gloria porque es un nuevo comienzo para la iglesia. Y junto con esos comienzos de Dios, Dios levanta hombres y profetas. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres el pastor verdadero. Aleluya. Dios es bueno. En el próximo mover del Espíritu Santo, Dios te tachará o Dios te levantará. Póngase de pie, iglesia. Por favor, póngase de pie. ¿Qué momento vamos a vivir ahora? Después saludamos. Vamos a adorarlo al Rey. Vamos a adorarlo al Rey. A Él. Mire lo que dice esta canción. Mire, la letra es importante. Pero, a ver, ¿podrás sentir la presencia de... ¿Vos querés sentir al Espíritu Santo? Pregunto de vuelta. ¿Querrás sentir al Espíritu Santo? Cerrá tus ojos y abrí tu alma. No sabes lo que pasa. Vamos. Aleluya. Siento la unción. ¡Aleluya! En este lugar siento el poder
Purifícame, Díselo a Él. limpia lo oculto, Vamos a hacer esta oración. Levanta tus manos. quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos con todo tu corazón. Haz esta oración. Purifícame, destruye la ira Y lava todo en mí, Jesús. y lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Díselo a Él de tu corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere